Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde os voy a dar una idea para hacer un ángel un tanto revoltoso. Vamos a coger una tela y la vamos a doblar por la parte superior. Marcaremos una distancia, una anchura de 16 centímetros y bajaremos por cada uno de los extremos 5 centímetros. De esa marca vamos a subir un poquito para arriba de nuevo con 5 centímetros y ya tendremos las mangas hechas. Ahora bajamos 16 centímetros justo hasta el contorno exterior de las mangas y recortamos. Es importante que esto lo hagamos bien porque esto va a ser la base de todo el trabajo. Una vez tenemos recortado el primer patrón, doblamos por la parte superior y hacemos un pequeño corte. Este cortecito va a ser el cuello. Una vez lo tengo así, lo voy a coser. Voy a coser la manga por la parte inferior y también los costados. Le damos la vuelta y ya tenemos el vestido y el cuerpo hecho. Voy a utilizar un poquito de cinta de raso de color blanco, corto un extremo, lo quemo para que no se deshilache y con silicona caliente lo pego en el contorno exterior de las mangas. Así no hace falta coserlo. Lo mismo en la parte del cuello y también en la parte de abajo del vestido. Le pego un poquito de cinta de raso y ya este primer proceso ya lo tengo acabado. Ahora voy a utilizar una tela de encaje de fantasía para hacerle un sobrevestido porque este ángel, además de revoltoso, es muy elegante. Lo que hago es poner el vestido original dentro de la tela con la doblez en la parte superior y recortar todo el contorno dejando más o menos 2 o 3 centímetros menos en la parte superior y en la parte inferior. Una vez lo tengo así, lo doblo y le hago el corte del cuello. Vuelvo a hacer una costura por todo el contorno interior, o sea, debajo de las mangas y los laterales del vestido. Esta tela es una tela de encaje de fantasía que no se deshilacha, así que en el contorno de este vestido, este segundo vestido, no hace falta que peguemos ningún tipo de cinta y tampoco que le hagamos costura. Una vez lo tengo cosido, le doy la vuelta y lo que voy a hacer es introducir el primer vestido dentro de este y va a quedar precioso. Los pequeños detalles siempre son muy importantes. En las mangas, para que se vea ese filito que le he puesto con la cinta de raso, lo que hago es doblar un poquito la tela de encaje hacia adentro y se verá la manga doble y súper elegante. Ahora voy a coger una plancha del pelo, un poquito de goma eva o foamy en color piel clarita, una bola de Por Span del número 6 y cuando lo tengo modelado, he hecho 2 trozos iguales, lo que hago es pegarlo a la bola con ayuda de silicona caliente. Os recomiendo que uno de los lados sea más grande que el otro para que monte sobre el otro y así lo que es el trozo de la cara quede la goma eva más grande y no va a ser mucho más sencillo después poder decorarla, pintarla, ponerle el pelo y todo lo demás. Una vez la tengo así, voy a poner un trocito de goma eva en lo que va a ser el cuello. Lo que hago es hacer un rulo muy finito, pegarlo con silicona caliente y pegarlo en la parte de abajo justo en el trozo de goma eva que es un poquito más grande, que va a ser la parte delantera, la parte de la cara.
Le pongo silicona en la parte de abajo del cuello, lo introduzco dentro del vestido y cierro presionando para que se pegue el vestido a la tela. Voy a utilizar esta lana tan divertida que es como de pelito largo para hacerle el pelo de mi revoltoso ángel. Con 4 dedos abiertos lo que hago es dar unas 10 vueltas alrededor de mis dedos, dejo un trocito de lana sobre la mesa y le hago un par de nudos justo en la parte central y ya lo tengo preparado para pegarle el pelo. Le pego un primer mechón en la parte de atrás, después le voy a pegar otro en la parte superior porque si no el pobrecito se queda un poco calvo y se lo voy a ir pegando con muy poquita silicona por los contornos de la cara. Si hace falta le recortamos un poquito la melena por la parte de atrás que veis que queda súper divertida y ahora voy a hacerle la cara. Voy a utilizar un rotulador permanente para primero marcar dónde van a estar situadas las facciones, los ojos, la nariz y la boca. Le hago 2 pequeños óvalos en los ojos, 2 puntitos para la nariz y una sonrisa. En la parte de abajo del ojo le hago una línea que va un poquito hacia abajo y en la parte superior 3 pestañas en cada ojo. Una vez lo tengo marcado voy a utilizar pintura acrílica y un buril con la punta redonda para marcarle los ojos bien, porque con el rotulador queda como un color muy desvanecido y no queda bonito. Es mejor que una vez hemos decidido dónde van los ojos ponerle un poquito de pintura acrílica. Una vez los tengo pintados utilizo un poquito de color blanco para darle un poco de luz en los ojos. Con una barra de pastel voy a ponerle unos coloretes con una brocha muy limpia de exactamente estas de maquillar los ojos. Si no tenemos pastel podemos utilizar colorete. Yo por ejemplo ahora voy a utilizar esta sombra de ojos que tiene un naranja muy suavecito para darle un poquito de volumen a la cara. Voy a utilizar otra vez la cinta de raso de color blanco. He cortado un trozo y le he quemado los extremos para que no se deshilache. Y le paso una aguja justo por el centro con un pespunte sencillo. Con esto que voy a hacer unas mini flores súper bonitas y además súper fáciles. Cuando hemos pasado el hilo hasta el final, lo que vamos a hacer es tirar del hilo. Vamos a dejar la cinta entre nuestros dedos y nos va a salir una flor así de sencilla. Por la parte de abajo le vamos a hacer un par de nudos para fijar la costura. Igual que he hecho esta, he hecho unas cuantas más. ¿Y para qué me van a servir estas flores? Para hacerle una corona preciosa para la cabeza. Cojo un trocito de aluminio, le tomo la medida de la cabeza, lo cierro y le pego las flores en la parte superior. La corona no se la voy a pegar porque no quiero estropearle esa preciosa melena. Ahora voy a utilizar un trocito otra vez de goma eva o foame en color piel clarita y voy a hacer las 2 manos. Se las pego con silicona caliente dentro de la manga y con la silicona lo que voy a hacer es cerrar la manga para que la mano quede ahí dentro y quede perfecta. Pego las 2 manos y como veis queda súper simpático. Ahora voy a coger unos trocitos de cartulina que voy a cortar en trozos iguales. Voy a hacer exactamente 4 trozos iguales de una medida de 10 por 7 centímetros. Lo que hago es doblarlo por la parte más larga, por la parte de 10 centímetros, con lo que me van a quedar unas hojas de 5 por 7. Utilizo una cola blanca especial para papel de decorar americana. Voy a ponerle cola justo en la doblez que he hecho, voy a pegar una hoja dentro de otra. ¿Qué va a ser esto? Algo súper bonito, un detalle precioso. Ahora veréis lo que va a ser.
Aunque hayamos cortado todos los papeles de la misma medida, al pegarlos uno dentro de otro, los que están más adentro van a salir por la parte exterior. Así que vamos a hacer una línea recta y recortar el exceso. Ya tengo hecha esta pequeña libreta que va a ser un libro de canciones, súper divertido. Para que se vean todos los detalles bien acabados por la parte interior, todas las hojas les voy a poner, las hojas solamente las de la derecha, les voy a pintar un pentagrama y les voy a dibujar unas notas por aquí y por allá para que lo tenga el ángel en la mano como si fuera a cantar las canciones de Navidad. Esta pequeña libreta tiene que tener una portada, porque además es lo que más se va a ver. Cuando veamos el ángel con detenimiento veremos las hojas por la parte de dentro, pero lo que veremos de frente va a ser la portada. Así que la portada la vamos a trabajar con mucho más cariño. Fijaros qué preciosa queda. En la portada le he puesto canciones de Navidad y le voy a dar un toque de brillo con este brillo con purpurina precioso de decorar. Voy a decorarle un poquito las dos portadas, la que está a la derecha, la que está a la izquierda y también la parte central. Le coloco la libreta en las manos pegada con un poquito de silicona caliente. Por cierto, no os lo he dicho, pero bueno, por la parte interna del vestido lo he rellenado con un poquito de guata, pero no tenemos que poner demasiada para que, por ejemplo, las mangas se puedan doblar y así agarre muy bien la libreta. Aquí veis la guata que he puesto por dentro y lo que voy a hacer es cerrar la parte inferior con un poquito de goma eva en color blanco. Le pongo silicona caliente y lo pego a la tela. Recorto el exceso y ya tengo el ángel acabado. Súper fácil, rápido y muy bonito. Ahora voy a hacer un par de detalles para poder hacer una pequeña escena de Navidad. Utilizo un poquito de goma eva en esta ocasión en color plata y hago un cono muy alargado y que sea más alto que el ángel. Voy a cortar unas cuantas estrellas para hacer la decoración final. 2 estrellas más pequeñitas me van a servir para pegarlas en la parte superior del árbol. Esta rodaja de madera va a ser perfecta para construir mi escena navideña. Le voy a pintar la base con el mismo plata que he utilizado antes para decorar la libreta. Le pongo por toda la superficie y lo dejo secar. He recortado 4 estrellas. Voy a pegarla una con otra para que cuando veamos las estrellas, tanto por delante como por detrás, se vea la purpurina brillante que tiene la goma eva. He hecho una más pequeña y otra un poquito más grande. Estas estrellas las voy a pegar sobre la rodaja de madera con silicona caliente y ya lo tengo todo preparado para hacer la composición final. Le he puesto 2 estrellas en la parte delantera, el árbol en la parte de atrás y este ángel revoltoso va a estar justo al lado del árbol. La corona se la coloca en el pelo y no voy a pegar las piezas, solo he pegado las estrellas porque así me va a resultar muy fácil poder guardarlo cuando acabe la Navidad. Si está todo pegado es un poquito más complicado. El resultado final, como veis, es divertido, diferente y elegante. El hecho de que tenga estos colores blancos a mí por lo menos me queda perfecto en casa. Como lo pongo al lado de una ventana, he cortado unas estrellas más y me ha quedado una escena navideña súper divertida y que me encanta. Espero que a todos vosotros también. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.